Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante para cualquier carrera profesional, cómo hacer un CV. Bien, podemos tener varios modelos que se usan habitualmente, algunos que son más formales, otros menos formales, algunos son más locos, incluyen fotografías, otros no. En esta oportunidad yo te voy a decir qué es lo que no puede faltar para que tengas un buen currículum. En primer lugar, tiene que estar identificado tu nombre, apellido y un lugar a donde puedan contactarte, es decir, una dirección de correo electrónico, un celular que uses obviamente y un teléfono fijo en caso de ser posible. Además de estos requisitos, es muy importante que vos dividas el currículum vitae en las áreas más importantes de tu vida profesional. Quizás sos muy joven y aún no tenés experiencia trabajando, pero quizás sos un poco más grande y tenés no solo experiencia profesional, sino también experiencia académica. En este sentido, es muy importante destacar, en mi opinión, y lo que a mí me ha funcionado durante más de 10 años, o quizás un poco más, es ir desde el ejemplo más reciente, o sea, desde el trabajo o la formación más reciente, hasta la formación menos reciente. Es decir, si vos hiciste un curso en el 2021, empezás por el 2021 y ahí vas bajando. Los cursos principales, cuando nosotros, los que tenemos bastante trayectoria, muchas veces nos pasa que tenemos cursos que hicimos en el año 2010 o en el 2009, y obviamente es un montón de información para poner en un CV. ¿Por qué digo esto? Lo ideal es que un CV no tenga más de una carilla, es decir, de una sola hoja. Y en lo posible, a no ser que lo requiera la aplicación, que no tenga fotografía. ¿Sí? Bien. Además de poner esto, algo muy bueno para poner en los CVs y que están pidiendo muchos reclutadores y muchas empresas e incluso algunas becas internacionales, es poner los logros principales que tuviste en cada uno de los trabajos. Por ejemplo, trabajaste en un ministerio del Estado Nacional y pones qué logros hiciste con tu labor, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la sanción de una determinada ley, la inauguración de un determinado espacio público o, bueno, cualquier otro logro. Y si, por ejemplo, trabajaste en la parte académica o simplemente sos profesor o docente, algún logro que hayas tenido, alguna publicación, algún evento, algún congreso internacional que hayas participado como moderador, como expositor. Obviamente siempre es mejor como expositor, pero muchas veces se arranca siendo moderador o haciendo modelos de Naciones Unidas, en los que son alumnos de Derecho. Entonces, todos esos datos son de valor y todo es muy importante para destacar en el CV. Por lo tanto, entonces, una carilla sin foto a no ser que lo requiera, y la capacidad y los logros obtenidos. Después algunos ponen algunos ejemplos, por ejemplo, ponen gráficos de barra si son bilingües en determinado idioma, si tienen alguna aptitud extra. Y también está muy bueno poner si haces algún hobby, si haces algo que sea fuera de lo que es tu formación profesional. Por ejemplo, sos licenciado en Relaciones Internacionales y además, no sé, coleccionás estampillas. O además te dedicas a accesorio de moda, accesorio de ropa, diseñas ropa. O sea, hoy en día cualquiera puede ser cualquier cosa, más después de la pandemia, que nos dejó una cantidad y un sinfín de cursos virtuales. Entonces, en ese sentido, lo importante es también mostrarse versátil, ¿sí? Y multitasking, que podemos hacer varias cosas y que nos podemos adaptar a cada uno de los entornos que nos propongan. Bueno, después les vamos a dejar más tips sobre cómo hacer CVs y cómo capacitarse. Recomiendo también, para ir nutriendo el CV, hacer cursos online, aplicar a becas online, hasta en tanto y en cuanto vuelva a la parte presencial. Les mando un gran abrazo y muchos éxitos a todos. Chao, chao.